tratar de guiarlos un poco a través de lo que es la tecnología de la hematología, cómo hemos ido avanzando, porque si bien es cierto que en muchas áreas del laboratorio se ha ido tecnologizando y avanzando, hematología ha sido una de las últimas áreas que nos ha tocado, ¿ya? Pero para poder entender este avance, vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo y ver cómo lo podemos después aplicar en nuestra actualidad. Tenemos acá, voy a tratar de colocar un puntero. Perfecto. Una pequeña reseña de lo que significa la historia de nuestra hematología. Imagínense que comenzamos alrededor de la teoría hipocrática entre 460 y 377 a.C., en donde se veía la sangre y el cuerpo en sí dividido en humores como bilis negra, amarilla, flema, sangre, y se asociaba a su vez estos humores a componentes de la tierra, fuego, aire y también a las características de frío, calor, seco. Después de eso pasamos una etapa un poquitito mística, en donde se asociaba la patología y las enfermedades un poco al misticismo, y todo se le daba una explicación mística o en base a algún tipo de Dios, ya sea de la naturaleza u otro, para poder explicar las patologías. Posterior a eso, nosotros recién en el siglo XV más o menos, al siglo XVII, empezó a verse la sangre o la circulación sanguínea como un aspecto iatromecánico. ¿A qué se refiere eso? O sea, que todas las funciones del cuerpo se veían en forma química o mecánica. Aún nos quedan algunos enfoques en la actualidad de este aspecto iatromecánico, y ustedes lo ven evidenciado en el aspecto de la nutrición. Todo lo que es la carrera de nutrición y dietética es un aspecto iatromecánico de ver un poco la fisiología y los componentes del cuerpo. Posterior a eso, en el siglo XVII aproximadamente, se descubre el primer elemento figurado, que es el eritrocito, con su carácter metálico, ya gracias a las partículas de fierro. Posterior a él, en el siglo XVIII, aparecen los leucocitos, y en última instancia, nuestro último elemento figurado, que es las plaquetas. Recién al iniciarse el siglo XX aproximadamente, comenzamos ya a manejar un poco más lo que significa la asociación de estos elementos figurados a las enfermedades, a las patologías, y se forma la clínica hematológica. Y junto con ello se comienza la historia también de la transfusión. Pero no solamente vamos a conocer, llegó después el momento de tener esa necesidad de medirlo. Sabemos que existen, sabemos que está. ¿Cómo lo medimos? Y aquí, en la necesidad de medir, aparece nuestro gran anatomista e histólogo francés, Louis Charles Malassez. Él, en el año 1873, es el que fabrica el primer hemocitómetro. El hemocitómetro estaba cuadriculado bajo las normativas alemanas que en ese tiempo se exigían y permitía medir cada uno de los elementos figurados dependiendo de algunas características. Era muy similar a un portaobjetos, un poquito más grueso, cuadriculado, en donde podíamos medir las diferentes partículas o células, elementos figurados. Uno de los hemocitómetros más utilizados hasta el día de hoy es la cámara de Neubauer. Ustedes me dirán, ¿por qué no se llama cámara de Louis Charles Malassez? Porque en ese tiempo también existía un médico alemán que era el que ayudaba mucho en el avance del laboratorio. Muy, muy buen profesor, investigador y pionero del laboratorio. Entonces, una manera de reconocer su trabajo fue darle el nombre a varios instrumentos, no solamente a una cámara, sino que a varios instrumentos, como en este caso la cámara de Neubauer, ¿ya? Pero el hemocitómetro en sí fue descubierto y fabricado por Louis Charles Malassez. De ahí en adelante, históricamente, el recuento de las células sanguíneas que conforman la sangre se dividen en tres grandes grupos, ¿ya? Los métodos manuales directos, métodos manuales indirectos y los métodos automatizados.
Los métodos manuales directos son los que se miden con el hemocitómetro o la cámara de Neubauer o con microscopía y se confirma con microscopía. El indirecto, a su vez, utiliza el frotis sanguíneo. ¿Qué diferencia tiene con el anterior? Que el indirecto no es exacto, no es un conteo exacto porque no está cuadriculado, sino que es estimativo, pero sí nos entrega mucha información de la morfología de los elementos figurados, ya sea porque hay una agregación plaquetaria, o si no, agregados plaquetarios, rouleau, crioglutinina, satelitismo plaquetario, satelitismo leucocitario, etcétera. O sea, una infinidad de aspectos que nos entrega el manual indirecto en este caso. Y por último, los métodos automatizados, que desde la hemoglobinometría en adelante ha tenido últimamente mucho avance y vamos a tratar de enfocarlo más adelante. Dentro de los manuales, o sea, de los métodos que son directos y manuales con la cámara de Neubauer, existe la diferencia en buenas cuentas entre la cuantificación, ya sea de un eritrocito, unas plaquetas o un leucocito, van a ser los diluyentes. Uno son hemolizantes y el otro es un diluyente isotónico. Y la diferencia también va a ser los cuadriculados en donde se cuenta. Porque los leucocitos, ustedes bien saben, se cuentan en los extremos, se sacan los cálculos, y los eritrocitos y las plaquetas se encuentran en el centro, utilizando el diluyente y la pipeta de Thomas. El método manual indirecto, en este caso que se basa más que nada en el frotis, principalmente se utiliza como más que nada por una necesidad para el caso del recuento indirecto de los trombocitos. Sabemos que muchas veces tenemos que confirmar al frotis porque nuestro preanalítico sigue siendo nuestra falencia. Por lo tanto, hay que confirmar siempre el recuento bajo y también el alto, y para eso podemos confirmar el recuento en una forma indirecta en el frotis. Y para ello existen los más conocidos 3 métodos, que son el defonio modificado y el factor 20.000. ¿Ya? El defonio, no sé si ustedes lo usarán, pero al menos nosotros lo usamos de vez en cuando. Las plaquetas se cuentan 10 campos, aproximadamente de 100 eritrocitos, y se saca el recuento de plaquetas por milímetro cúbico. La diferencia con el fonio modificado, que es el Damaszek modificación, es que en el modificado se utiliza el hematocrito corregido del paciente. Y el factor 20.000 es libre de cualquier hematocrito y cualquier otro parámetro, o sea, podemos tener más facilidad, si no tenemos datos del paciente, podemos contarlo sin necesidad de correlacionarlo con algún parámetro. Y se cuentan 10 campos, ya, se dividen por 10, se saca una cantidad, se multiplica por 20.000 y nos da también el número de plaquetas por milímetro cúbico. Esos son los manuales indirectos. Nunca debemos olvidar que los métodos manuales directos e indirectos son la base de referencia o gold estándar que tienen algunos laboratorios y que no deberíamos dejar de lado. El frotis siempre es decisivo. ¿Qué pasa cuando pasamos de la hematología manual a la automatizada? De nuestra cámara de Neubauer, de nuestro frotis, vamos a pasar a todo lo que sea automatización. Dentro de los métodos automatizados, más o menos los quise ir enfrentando en tiempo de aparición. Primero aparece, no incluí la hemoglobinometría porque es común para todas las líneas y para todas las marcas, ¿ya? Partimos con la impedancia, después aparece la amiloperoxidasa, citometría de flujo láser, citometría de flujo láser más fluorescencia y o anticuerpos monoclonales, ¿ya? Se fue pasando de uno a uno a medida que iba pasando el tiempo y la aparición. Representantes de las tecnologías, hay varias líneas. Hay algunas líneas que tienen impedancia, radiofrecuencia, dispersión láser con la tecnología BCS. Hay otros que tienen solamente citometría de flujo, fluorescencia, peroxidasa. Hay otros que tienen impedancia, citometría con fluorescencia. Y hay otros que entre ellos se diferencian solamente en cómo van marcando la célula. Más o menos
cómo vamos avanzando después de pasar de la cámara de Neubauer a la impedancia. La impedancia fue el primer método ya patentado por Coulter, ya en el año aproximadamente 1950 y algo. ¿Qué gracia tenía en ese tiempo? Que era una manera un poquito más certera de medirlo en base a la corriente eléctrica. O sea, teníamos un pulso de electricidad que se provocaba cada vez que una célula pasaba por una celda que tenía un electrodo a cada lado. Entonces, cada vez que pasaba una célula por esa celda, provocaba una alteración de corriente. Y esa alteración de corriente era expresada en impulsos para ir midiendo y haciendo gráficos, como el ejemplo que está aquí abajo de un histograma de impedancia de un recuento plaquetario. ¿Qué limitaciones tenía? La limitación era que podía pasar un glóbulo rojo pequeño, podía pasar un linfocito pequeño y se contaba igual. No se hacía diferencia entre una población y otra. O podía pasar un resto de un leucocito y también se contaba como un eritrocito, o bacterias inclusive. Entonces, para ello, la modificación de los analizadores inventó, digamos, o modificó esta impedancia al día de hoy con un enfoque hidrodinámico. Eso significa que le va dando más importancia a la dirección de las células para que no se interpongan otras en la entrada y nos permite ir contabilizando con mayor seguridad una a una las células. El segundo método automatizado que aparece es la amiloperoxidasa. En algunos equipos existe en base principalmente a lo que es la tinción y la amiloperoxidasa. ¿Qué es la amiloperoxidasa? Si ustedes recuerdan, la amiloperoxidasa es una enzima que cataliza la formación de ácido hipocloroso a partir de peróxido de hidrógeno. ¿Ya? La encontramos aún en las células más inmaduras, pero en las células más inmaduras de los neutrófilos, polimorfos y macrófagos. Pero no se expresa casi en los linfocitos, en las plaquetas y en los eritrocitos. Por lo tanto, es muy buena para todo lo que se refiere a leucocitos, excluyendo linfocitos. No nos sirve casi para los linfocitos, plaquetas y eritrocitos. Y eso es lo que no nos permite avanzar mucho en la metodología de la amiloperoxidasa. Llegamos a la citometría de flujo láser. Esta citometría de flujo láser inclusive es la que tienen los equipos línea 5 de Mindray, que más adelante también vamos a ir viendo. Principalmente esta citometría de flujo también descrito por Coulter, principalmente empezó por el recuento de leucocitos, pero posteriormente también sirvió para las otras líneas. ¿Cómo funcionaba en buenas cuentas la citometría de flujo? Era un láser que enfocaba el paso del flujo de cada una de las células. Eso permitía hacer dos enfoques de dispersión, uno frontal y uno lateral, para ver el porte y la complejidad de las células en base a la dispersión de este láser. Al hacer una dispersión de este láser, cada una de las células que se fuera con la misma característica de otra similar iban a ir formando poblaciones. Y esas poblaciones es lo que se le llama el sistema adaptativo de clúster. Eso nos permitía a nosotros formar diferentes poblaciones y evidenciarlas en un foco muy similar a la fluorescencia, pero solamente son adaptaciones de población, o sea, todas las grandes se van hacia un lado, todos los pequeños a un lado, todos los más complejos a otro y los menos complejos a otro, y así los va agrupando de acuerdo al clúster. Posterior a eso, aparece la citometría de flujo láser más fluorescencia y o anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa esto? La misma citometría de flujo en donde el láser llega, tiene la dispersión para tamaño y tiene la dispersión para complejidad, además se le adiciona fluorescencia. Al agregar fluorescencia, vamos a tener información tanto del DNA o del RNA. Ahora, ¿cómo logramos eso? En base a que se le agregan fluorocromos.
estos fluorocromos son excitables y nos permiten dar rangos o canales de fluorescencia que posteriormente son detectados. Cualquier célula, cualquier parte de la célula, desde el núcleo hacia afuera e inclusive excreciones hacia el exterior del citoplasma, al exterior de la célula, pueden ser reconocidos por un fluorocromo e inclusive puede ser, como más adelante lo vamos a ver, marcado con un anticuerpo. Acá tenemos, por ejemplo, una célula y dice los parámetros medibles por citometría de flujo cuando nosotros le adicionamos fluorescencia y le adicionamos, como más adelante se va a explicar, anticuerpos monoclonales. Cada una de estas partes, cada una de la proteína, hidratos de carbono, lípido, base nitrogenada que tenga la célula, inclusive las excreciones de proteína y otras, nos sirve de antígeno. Y ese antígeno va a formar en una investigación anticuerpos dirigidos monoclonales. Si yo tomo este antígeno y lo investigo, formo anticuerpos monoclonales, esos anticuerpos van directo a esa parte de la célula. Y si yo a ese anticuerpo después le adiciono un fluorocromo, lo evidencio. Las partes que podemos nosotros medir en una citometría de flujos de las células pueden ser parámetros nucleares, citoplasmáticos, de superficie y extracelulares cuando la célula libera algún tipo de secreción. Los fluorocromos, por general, como les iba explicando, se encuentran unidos a un anticuerpo específico. Si a eso nosotros, esos anticuerpos que hemos formado, lo hacemos en forma muy dirigida, monoclonal específicamente para una parte de la célula, estamos en buena cuenta inmunotipificando. Y eso es la base de lo que es biología molecular. Por lo tanto, nosotros podemos conocer cada parte de la célula, cómo funciona, cómo está compuesta, si nosotros la marcamos con un anticuerpo, más aún si la marcamos con un anticuerpo monoclonal y además con un fluorocromo. ¿Qué aplicaciones podemos, en buenas cuentas, nosotros con la citometría de flujo y los anticuerpos monoclonales obtener? Una infinidad. Con la aplicación nosotros podemos, en buenas cuentas, manejar todo lo que significa las partes y las funciones de la célula. Cada una de los inmunofenotipos de la célula podemos conocer cada detalle de lo más mínimo de composición, de función, de excreción de la célula y además asociarlo a patologías, como bien dice acá. Si lo asociamos a patología, vamos a saber perfectamente qué alteración tenemos monoclonal de un linaje, de una producción, de una situación, de un anticuerpo X, de un contenido de DNA, de una monitorización de terapia, etc. O sea, podemos conocer ya no diciendo es una leucemia mieloide. No, podemos decir inclusive es una leucemia mieloide, darle un apellido, gen tanto, log tanto, porque ya está todo muy dirigido en base a fluorescencia y anticuerpos monoclonales. Los parámetros que puede analizar por citometría de flujo un analizador hematológico puede ir a diferentes partes dirigidas. Puede ir al núcleo, puede ir a la superficie celular, puede ir a sus funciones, a muchas partes. Nosotros dirigimos la investigación. ¿Qué pasa con los analizadores hematológicos? Que más adelante también dice, nosotros, de repente a nosotros se nos formaba un poco la discordancia. Bueno, si los analizadores hematológicos, sobre todo los de última generación, que tienen fluorescencia, no tienen anticuerpos monoclonales, ¿cómo son tan específicos? Vamos a verlo más adelante. Mindray, en estos momentos, sus equipos hematológicos más especializados y más automatizados, cuenta con la línea 5 y la línea 6. Ustedes conocen ya la línea 3 y conocen la línea 5, ¿ya?
La línea 3 contaba solamente con hemoglobinometría y con impedancia. La línea 5, además, se le suma la tinción química y la citometría de flujo. La línea 5 funciona con la hemoglobinometría, que antiguamente era la cianmetahemoglobina y que ahora pasa a ser laurinsulfato para eliminar la toxicidad. Y por otro lado, tenemos la impedancia, que sigue funcionando con la actualización para detectar partículas todavía más pequeñas y no mezclar el conteo entre línea y línea. Y además de eso, la línea 5 cuenta con la citometría de flujo láser para lograr acoplar y colocar todas las poblaciones de acuerdo a el sistema de clúster. Aquí tenemos, por ejemplo, un equipo lo más parecido posible al que tienen ustedes, tiene también los mismos reactivos y también tiene los mismos canales. Cuenta con una impedancia, como ya la mencionamos, cuenta con dos canales que tienen distinta tinción química, pero ambos tienen citometría de flujo también, y la diferencia es que el canal de vaso tiene además una tinción para vaso y hemoglobinometría. Se basa simplemente, en este caso, por ejemplo, el diferencial, en que hay tinción química que es más afín con la granulosidad de algunas células, permitiendo diferenciar los leucocitos de acuerdo a su afinidad por la tinción química y después separarlo por el sistema de clúster para evidenciar las poblaciones. En el canal de vaso, lo mismo, solo que se la suma además la medición de hemoglobina. ¿Qué nos permite eso? Nos permite distintos parámetros, parámetros que son reportables, parámetros que son RUO. Les explico que los parámetros, cada vez que se evidencia un parámetro en un analizador Mindray, empieza desde lo más básico, o sea, se crea un parámetro, se empieza a estudiar y a medida que se va estudiando y va avanzando ese estudio, llega hasta el penúltimo paso, que es el parámetro RUO, y del parámetro RUO pasa a ser reportable. Muchas veces en el mismo equipo pasa a ser las dos cosas, pero normalmente se separa los parámetros RUO de los reportables. Acá los parámetros RUO son estos 4, los reportables son los que están acá, ya sea para los glóbulos rojos, para plaqueta y para el leucocito. Le pongo con flechas rojas para que recuerden más adelante estos 3 parámetros. Estos los da el equipo, y este se calcula en el caso de la línea 5. ¿Qué pasó con la línea 6? La diferencia de la línea 6 con la línea 5 es que la línea 6 llegaba hasta acá. Teníamos impedancia, teníamos hemoglobinometría y teníamos citometría de flujo, pero solamente citometría de flujo con tinción química. A la línea 6 se le suma la fluorescencia. Y la fluorescencia que pasa por las 3 líneas, en distintos canales, pero pasa por las 3 líneas: eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿En base a qué? No a anticuerpos monoclonales, porque esta citometría de flujo con fluorescencia es en base a fluorocromos específicos. Y esa es la gracia, son específicos, llamados cianina. En el caso de la línea 6 de Mindray, tiene cianinas asimétricas específicas para DNA y RNA. Acá tenemos, por ejemplo, hay cianinas que son específicas para el DNA en canales de W o blancos y eritroblastos, y cianinas específicas para el RNA en canales de reticulocitos y plaquetas. ¿Qué logramos con eso? Las cianinas son tan específicas que, si bien es cierto que no son anticuerpos monoclonales, sí nos sirve para marcar la madurez celular. ¿Por qué? Porque en buenas cuentas ellas van directo al núcleo, no van a la superficie de la célula, sino que estas cianinas se crearon para ir a reconocer al DNA y al RNA y excitar el fluorocromo a ese nivel.
¿Qué nos permite la línea 6? Nos permite hemoglobinometría, impedancia y además los canales con citometría de flujo y fluorescencia que nos entrega muchísima información 2D y 3D para las distintas poblaciones con madurez y características. También presenta parámetros reportables y muchísimos más parámetros RUO. Les vuelvo a marcar los indicadores que vamos a ver más adelante. La diferencia es que aquí el NLR, el equipo lo entrega, no lo calculamos nosotros, y también nos entrega un PLR que es de importancia. ¿Qué otra cosa nos entrega la automatización de estos equipos de la línea 6? Los equipos de la línea 6 de Mindray pasan a ser desagregación plaquetaria. Yo les mencioné hace poco que el preanalítico sigue siendo en todos los países todavía el talón de Aquiles del laboratorio. Y sabemos que llegan muchísimas muestras que llegan con pequeños coágulos, microcoágulos. El equipo es capaz de desagregar estas plaquetas. ¿Por qué razón? Los microcoágulos generalmente se van a provocar por problemas de anticuerpos, problemas de temperatura. Es una agregación que aunque ustedes no lo crean, es reversible. Por lo tanto, el equipo calienta el reactivo, centrifuga y después pasa por fluorescencia, desagregando. Es una función que tiene y que en realidad está patentada solamente por los equipos línea 6 de Mindray. ¿Qué logramos con esto? Logramos que si por impedancia el equipo nos entrega un recuento bajo y nosotros le tenemos activado la desactivación, la desagregación plaquetaria, el equipo lo va a hacer y nos va a entregar unas plaquetas reales que son por óptica en el canal de reticulocito. ¿Qué nos permite eso? Confiar un poco más en la tecnología y en vez de hacer nuestro tremendo protocolo de derivación para evitar informar un valor crítico que no corresponde, confiamos en el equipo que haga la desagregación y solamente confirmamos al FROTI que el recuento es normal. ¿Qué aplicación tenemos nosotros con esta automatización ahora que estamos en pandemia? Aquí tenemos a nuestro querido, ni siquiera amigo, digamos que amigo para algunas cosas porque nos has hecho estudiar mucho, pero enemigo para otras porque nos ha realmente entregado muchos dolores de cabeza. ¿Qué tenemos? Yo les dije se fijaran en los parámetros que yo les mencionaba, ¿ya? Tenemos que fijarnos, por ejemplo, en el parámetro de las plaquetas, la disminución de las plaquetas, ya sea en un equipo de 5 líneas por impedancia, en un equipo de 6 líneas, en un canal de fluorescencia, fijarnos cuando un paciente comienza con el recuento plaquetario bajo. Fijarnos en el aumento de la distribución de los glóbulos rojos. También un paciente que está con COVID, cuando empieza a agravarse, el aumento va de la mano de su gravedad, va de la mano con la distribución y el aumento de la distribución de los glóbulos rojos. El otro parámetro que en la línea 5 se calcula y en la línea 6 se entrega, al igual que en la línea 6, son la relación neutrófilos-linfocitos y la relación linfocito de plaqueta. Estas dos relaciones nos permiten evidenciar principalmente el estado de inflamación de un paciente. Sabemos que por lo que nos ha ido mostrando, evidenciando la patología misma del COVID, los pacientes en un inicio tienen los linfocitos disminuidos, y vaya que disminuyen mucho. Concomitante con eso, sabemos que sube la PCR, pero también sube el parámetro que yo les mostraba, que es la relación de neutrófilos y linfocitos. Mientras baja el linfocito, van subiendo de la mano a la PCR, muy concomitante los dos, van subiendo. Y lo mismo pasa con la distribución de los glóbulos rojos. La distribución de los glóbulos rojos también va de la mano con la PCR y con la baja de linfocitos. Aquí tienen ustedes un diagrama en donde se ve que el parámetro calculado en la línea 5 y dado directamente en la línea 6, NLR, y la distribución de los glóbulos rojos
van concomitantemente subiendo a medida que la enfermedad avanza, ¿ya? Y también se ha visto que a medida que el paciente va agravándose y deteriorándose, el NLR aumenta al igual que el R2W. Y por eso que en China, en base a todos estos estudios, se creó un parámetro que es el parámetro de relación entre NLR y la distribución de los glóbulos rojos, que tiene un límite de 1.06. Sobre ese 1.06 significa que lo más seguro es que el paciente pase a la UTI por su deterioro. En buenas cuentas, ¿qué podemos hacer para predecir el empeoramiento o evaluarlo? Fijarnos en los parámetros que nosotros obtenemos de los equipos. Si es línea 5, si es línea 6, saquémosle provecho. Por ejemplo, para predecir el empeoramiento de la infección, nos fijamos en los valores absolutos de los neutrófilos que aumentan. Nos fijamos en la disminución de las plaquetas, bajo 180 y algo. Nos fijamos en el aumento de la distribución de los glóbulos rojos. Y si tienen un equipo de 6 líneas, en el aumento del IPF, que va directamente relacionado con las plaquetas. Mientras bajan las plaquetas, el IPF, que es el índice de maduración, sube. Por otro lado, para evaluar el empeoramiento, tenemos que fijarnos en la disminución absoluta de los linfocitos, porque siempre bajan y se mantienen bajos por largo tiempo. La disminución absoluta de los monocitos también tenemos acceso. El aumento absoluto de los neutrófilos también, que nos sirve para sacar después el NLR. La disminución de las plaquetas, el NLR que hemos mencionado y la distribución de los glóbulos rojos. Eso también nos sirven para evaluar el empeoramiento. Y si tenemos acceso a calcular nuestra relación entre el NLR y la distribución de los glóbulos rojos, sabemos, no es algo que está estandarizado, pero sí sabemos por los estudios que se han hecho en China que tenemos un posible corte de 1.06. Así como sabemos que cuando el NLR muchas veces sobrepasa el 3, también el paciente empeora. ¿Todo esto hasta cuándo? Hasta cuando logremos superar la pandemia. Esto ha sido todo lo que yo les puedo entregar. Me encantaría que me hicieran consultas, si no, después les puedo dar mi correo, cualquier cosa me pueden indicar también. Espero les haya gustado. Muchas gracias.